Oculté $400 millones en bienes a mis papás y a mis hermanos, dinero que gané vendiendo software en línea, porque sabía que mi familia era muy ambiciosa. Y un día, cuando mis papás me insultaron en una reunión familiar, me fui de la casa. Ellos creían que tarde o temprano volvería a rogarles. Pero cuando me vieron en la televisión, en una entrevista como la millonaria más joven, se quedaron en shock. Crecí en una casa gris de 2 pisos en la zona tranquila de Dayton, Ohio. Un lugar donde los jardines siempre estaban recortados en líneas perfectas y a la gente le importaban más las apariencias del domingo que la amabilidad de entre semana. La casa parecía inofensiva, un techo inclinado, un porche que rechinaba con cualquier paso, y un jardín que mi papá juraba que arreglaría algún día, pero jamás tocó. Para los demás, probablemente se veía como cualquier otra casa del vecindario. Para mí, era como una cajita en la que me habían apretado. Un lugar donde aprendí muy pronto que el amor siempre venía con condiciones y expectativas. En esa casa vivían mis papás, Mark y Denise, mi hermana mayor, Emily, mi hermano menor, Lucas, y yo, Janice Parker, la hija que nunca encajó en la imagen que ellos querían mostrarle al mundo. Mis papás tenían una obsesión secreta con el estatus. Observaban a la gente con cuidado, siempre comparando, siempre midiendo. Si alguien al final de la calle compraba un carro nuevo, mi papá pasaba la noche criticando la compra, fingiendo que no le importaba. Pero al día siguiente, hablaba de cómo él también merecía algo mejor. En esa casa, el dinero no era solo dinero. Era una herramienta, un sistema de jerarquía, una forma de decidir quién importaba. Mi papá solía sentarse en la mesa de la cocina con las noticias de la noche parpadeando en la vieja televisión de atrás. Cada vez que salía una nota sobre un emprendedor rico, un atleta exitoso, o alguien que había triunfado, se recargaba, cruzaba los brazos y decía: hay gente que nace ganadora, y gente que solo anda flotando, perdiendo el tiempo. No me señalaba directamente, pero no hacía falta. Sus ojos siempre se movían hacia mí, dejándome claro en qué categoría creía que yo pertenecía. Mi mamá, por otro lado, no usaba indirectas. Le importaba muchísimo, casi dolorosamente, cómo nos veían los vecinos. Si usaba la misma sudadera 2 veces en la misma semana, fruncía la nariz. Janice, nadie respeta a una chica que no cuida su apariencia. Si mi cabello no estaba perfecto, me lo decía apenas cruzaba la puerta. Guardaba sus elogios para Emily, que sabía exactamente cómo actuar, cómo vestir y cómo impresionar a todas las madres e hijas de la calle. Emily siempre había sido de llamar la atención. Decía abiertamente que quería casarse con un hombre rico y vivir en una gran casa en alguna otra ciudad como Charlotte, Phoenix o Denver. Mis papás amaban eso. Sonreían y decían: esa es nuestra niña. Como si ya hubiera ganado algún premio invisible. Lucas, el más pequeño, aprendió rápido que si hablaba de ser doctor o empresario, también lo felicitaban. Mis papás adoraban cualquier cosa que sonara impresionante. Yo era la rara. No soñaba con casas enormes ni maridos ricos. Me gustaban las cosas tranquilas, dibujar, leer y más adelante algo que me cambió la vida: programar. Cuando tenía 13 años, mi tío Robert vino de Columbus y nos regaló su vieja laptop porque había comprado una nueva para el trabajo. Era lenta, pesada y estaba rayada. Pero en el momento en que la abrí, sentí que me habían entregado una llave. La pantalla tenía una grieta en una esquina y la tecla en no existía, pero tenía internet. Para mí, eso era más valioso que cualquier cosa en esa casa gris. Por las noches, cuando todos dormían, me sentaba en el piso de mi cuarto con la laptop sobre las piernas. El ruido del ventilador viejo era lo único que se escuchaba. Veía tutoriales, leía foros, tomaba cursos gratis de gente en Estados Unidos y Europa que parecía hablar un idioma que yo moría por aprender. No tenía maestro, ni guía, ni nadie que revisara mis avances. Pero tenía una sensación muy profunda que me decía: esta puede ser tu salida. Durante el día no le decía nada a nadie. Cuando mi mamá veía la pantalla llena de líneas de código, ponía los ojos en blanco. ¿Para qué pierdes el tiempo con eso? Nadie gana dinero de verdad haciendo cosas de computadoras, a menos que sean genios. La parte que no decía en voz alta era clara: y tú no lo eres. Prefería que me interesaran cosas que pudiera presumir, cocina, moda, o cualquier cosa que me hiciera ver como una niña normal.
Mi papá no era mucho mejor. Si me veía con la laptop en la mesa de la cocina, golpeaba la madera con impaciencia. ¿No deberías estar haciendo algo útil? Para él, útil significaba algo que encajara en sus expectativas, no en las mías. Quería logros para presumirlos los fines de semana a gente que ni siquiera le importaba. Así que aprendí a trabajar en silencio. Estudiaba sin ruido, absorbía todo y escondía mi emoción. No le conté a Emily porque se burlaría. No le dije nada a Lucas porque el seguro se lo diría a mamá. Y definitivamente no le dije a mis papás, porque cualquier sueño que mencionaba en esa casa era ignorado, menospreciado o destruido. Lo curioso es que sus dudas no me aplastaron como ellos esperaban. Me impulsaron. Cada comentario de mi mamá, cada comparación de mi papá, afilaba algo dentro de mí, como una hoja siendo pulida. Me prometí que si nadie más creía en mí, entonces yo lo haría. Y si nadie más veía mi potencial, yo lo encontraría por mi cuenta. Recuerdo una noche claramente. Tenía 15 años. La casa estaba en silencio y una tormenta tronaba a lo lejos. Estaba sentada en el piso con la laptop brillando en la oscuridad y pensé, un día voy a construir algo grande, algo real, algo que lleve mi nombre. No sabía cómo ni cuándo, pero la idea quedó sembrada dentro de mí como una semilla bajo tierra. Todo lo que aprendí en esa casa, lo aprendí sola. Cada habilidad, cada pedacito de conocimiento, cada pequeña victoria ocurrió en silencio, en la sombra de personas que creían que nunca sería nada. No sabían que mientras medían mi valor con su visión limitada, yo estaba construyendo otro tipo de futuro, uno que no podrían imaginar, ni mucho menos reclamar. Ahora que lo veo, la casa gris donde crecí no me volvió pequeña. Solo lo intentó. Lo que realmente hizo fue empujarme hacia la vida que tengo ahora. Sin querer, mi familia me enseñó la lección más grande. Si quieres una vida que sea realmente tuya, a veces tienes que construirla en secreto. Y eso fue exactamente lo que hice. Cuando cumplí 19, mi familia se mudó de Dayton a una casa un poco más grande en Cleveland, Ohio. Mis papás la describían como una mejora, aunque no era muy diferente de la anterior, salvo por una puerta roja y un jardín parchado con un árbol seco que mi papá juraba que cortaría cuando tuviera tiempo. Dijo eso durante 2 años. La casa tenía más espacio, pero para mí seguía sintiéndose igual de pequeña. Yo vivía en el cuarto más chico, parte por elección, parte porque mis papás creían que Emily necesitaba más espacio para sus cosas, y Lucas necesitaba un cuarto que inspirara estudio. Para entonces, ya no esperaba aprobación. No les contaba mucho, especialmente que la vieja laptop que el tío Robert nos había dado todavía estaba en mi cuarto, lenta pero confiable, como un amigo que nunca pedía nada. También me había comprado una laptop nueva. Bueno, nueva era un decir. Era una usada que le compré a un tipo llamado Nathan en el estacionamiento de un supermercado por $400. Me la entregó envuelta en una cobija sacada de la cajuela. Y cuando vi que sí encendía, sentí que había ganado una lotería en la que nadie más compró boleto. Esa laptop fue el verdadero inicio de todo. Había pasado años enseñándome a programar. Y a los 19, algo hizo clic. Me di cuenta de que todas las pequeñas herramientas que había creado por diversión, scripts, automatizaciones, mini programas podían servirle a la gente que tenía pequeñas tiendas en línea. Muchos no tenían tiempo para resolver problemas técnicos. Necesitaban soluciones simples. Así que construí una. Pasé 3 semanas trabajando hasta tarde. Mi luz era la única encendida en toda la casa. Probé mi programa una y otra vez, corrigiendo errores y reescribiendo partes hasta que funcionó como yo imaginaba. Ayudar a dueños de tiendas a administrar correos, rastrear ventas y automatizar tareas aburridas. La noche que lo subí a internet, me quedé sentada en la silla, con el corazón a 1000. Sabía que nadie en esa casa entendería lo que acababa de hacer. Puse el precio en $19 al mes porque me pareció razonable y porque, honestamente, dudaba que alguien lo comprara. Pero 2 personas se suscribieron en la primera semana. Me quedé viendo la pantalla cuando llegó la notificación. $119. Y me congelé. Para los demás sería nada, pero para mí fue como si el universo hubiera abierto una puerta secreta y me dijera, pasa. Esa primera venta me cambió. Aún no se trataba del dinero. Se trataba de validación.
Un desconocido pensó que lo que construí tenía valor. Un desconocido creyó en algo que yo había creado, algo en lo que mi propia familia jamás mostró interés. Recuerdo que me senté con las piernas cruzadas sobre mi cama, mirando ese pequeño número en la pantalla hasta que las lágrimas la hicieron borrosa. Era la prueba de que no era invisible. Escuchaba con atención a mis usuarios. Una mujer de Denver, Colorado, llamada Sophie, me envió un mensaje que decía: «Esto me ahorra muchísimo tiempo. Deberías cobrar más». Leí esa frase unas 100 veces. Nadie me había dicho nunca que mi trabajo valía más. Así que subí el precio, primero a 39 pesos, luego a 59 pesos, después a 99 pesos. Y lo sorprendente fue que las suscripciones seguían llegando. Pronto tiendas de Nueva York, Chicago y Los Ángeles empezaron a usarlo. Luego tiendas de Londres y otras ciudades de Europa lo encontraron también. Se difundió silenciosamente, como un secreto que se susurra detrás de puertas cerradas. No se lo dije a nadie en mi familia, no porque quisiera ocultarlo en ese momento, sino porque ya sabía lo que dirían. Mi mamá se burlaría de la idea de que alguien pagara por un truquito de computadora. Mi papá me recordaría que los trabajos de verdad requieren credenciales reales. Emily se reiría. Lucas se encogería de hombros. Así que me quedé callada, construyendo mi mundo sola. Cuando mis ingresos llegaron a 6 cifras, me di cuenta de que necesitaba ayuda legal y financiera. Contacté a un abogado llamado Marcus King en Austin, Texas, que había ayudado a otros pequeños fundadores de tecnología. Cuando llegué a su oficina, parecía genuinamente confundido. Creyó que se reuniría con alguien mayor. Cuando pidió mi identificación y vio que apenas tenía 20 años, levantó una ceja, aunque no cuestionó los números. Los números hablaban solos. Me ayudó a registrar Parker Systems LLC. Y cuando terminó, se recargó en su silla y dijo: «Sabes que estás sentada sobre algo enorme, ¿verdad?». No respondí, porque la verdad era que no lo sabía. Me daba miedo asumir algo tan grande. Cuando cumplí 21, mi software superó el $1.000.000 en ventas anuales. Vi el número en mi sistema contable una mañana, mientras estaba sentada en el pequeño departamento que había rentado en Cleveland. Me tapé la boca con la mano porque no sabía si reír o gritar. Nadie lo sabía. Ni Emily, ni Lucas, ni mis papás. Ellos seguían hablando de mí como si yo anduviera por la vida sin ambición. Seguían comparándome con el camino estable de Emily o con el gran potencial de Lucas. Cuando alcancé 50 millones en ganancias a los 23, dejó de sentirse como suerte. Era destino. Era como si todo lo que había construido en secreto por fin estuviera saliendo a la superficie. Pero con el éxito llegó el miedo, no a fracasar, sino a que mi familia lo descubriera. Los conocía demasiado bien. Había crecido escuchando a mi papá decir: «Si alguno de ustedes llega lejos, acuérdense de sus padres. Nosotros los criamos. Merecemos algo a cambio». Nunca sonaba a cariño. Sonaba a advertencia, a reclamo de un futuro que no les pertenecía. Recordaba todos los momentos en los que me habían menospreciado, burlado de mí y tratado mis sueños como basura. Sabía que si descubrían el dinero, la empresa o incluso la casa en la que vivía, intentarían controlarme. Y no iba a permitirlo. Así que empecé a crear capas, legales, financieras, protectoras. Abrí empresas en distintos estados de Estados Unidos. Puse activos en fideicomisos. Diversifiqué cuentas en Nueva York y San Francisco. Compré una casa moderna de vidrio en una colina cerca de San Diego, California, pero no a mi nombre personal. Era propiedad de una de las empresas. Aprendí a moverme en silencio, a proteger lo que construí y a asegurarme de que mi éxito siguiera siendo mío. Cuando cumplí 25, mi patrimonio neto había superado discretamente los $400 millones. Y aún así, mi familia no tenía idea. Para ellos, yo seguía siendo la hija perdida que jugaba con computadoras. A veces me daba risa la ironía. Otras veces me daba tristeza. No porque no lo supieran, sino porque jamás les importó lo suficiente como para preguntar. A veces, en la noche, pensaba en contarles la verdad. Pero entonces escuchaba en mi memoria la voz de mi mamá diciendo: «Nunca vas a ganar dinero real con esa tontería de la programación». Y la ira regresaba. No un enojo explosivo, sino uno frío, claro,
que me recordaba por qué había construido una vida paralela que ellos jamás podrían reclamar. Así que mantuve los 400 millones escondidos, no por rencor, sino por protección. No estaba ocultando el dinero. Estaba protegiendo mi libertad. Mis papás se habían mudado a Houston, Texas, 2 años antes de la reunión familiar que lo cambió todo. Les encantaba decirle a todo el que quisiera escuchar que era un nuevo capítulo, aunque lo que realmente significaba era que la casa era más grande y los vecinos tenían más probabilidades de preguntar por su salario. La nueva casa tenía pilares blancos, una entrada amplia y un césped delantero que parecía sacado de una revista. Por la forma en que presumían, cualquiera pensaría que ellos mismos la habían construido ladrillo por ladrillo, en vez de financiarla con préstamos. Para ellos, era la prueba de que habían subido un peldaño más en una escalera estadounidense imaginaria. Cuando me invitaron a cenar, dudé. Parte de mí esperaba que la nueva casa se sintiera diferente, que la distancia y el tiempo los hubieran suavizado. Pero en el fondo ya sabía la respuesta. Aún así fui, quizá por costumbre, quizá por una esperanza tonta de que finalmente me vieran como una persona y no como una decepción. Renté un cuarto en un hotel en el centro de Houston, en vez de quedarme con ellos. Cuando preguntaron por qué, dije que era por llamadas de trabajo. La verdad era más simple. No quería sentirme atrapada bajo su techo otra vez. Llegué a la casa al atardecer. Mi mamá abrió la puerta con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Me abrazó rápido, como si estuviera posando para una foto más que saludando a su hija. Mi papá se acercó después, dándome una de esas palmaditas incómodas que daba a entrenadores o colegas que realmente no le caían bien. Me miró de arriba a abajo y dijo, ¿sigues jugando con tus programitas? La palabra jugando me golpeó como bofetada, pero me tragué el dolor y entré. Lucas estaba en la sala, hablando fuerte sobre sus clases de negocios en Boston y sobre cómo planeaba conseguir un trabajo que pagara 6 cifras apenas se graduara. Emily estaba a su lado con su esposo William, el financiero de Nueva York que solo hablaba en términos de mercado. Mis papás lo adoraban. No entendía ni la mitad de lo que decía, pero les encantaba que sonara importante. Todos tenían una etiqueta bonita. Emily, la responsable. Lucas, el futuro hombre de negocios. Y yo, la hija perdida, la que iba de idea en idea como un globo suelto que nunca se queda en un solo lugar. Nos sentamos a la mesa larga del comedor, de esas diseñadas más para presumir que para comer. Mi mamá no dejaba de comentar cuánto había costado el juego de platos, como si eso hiciera la cena más sabrosa. Cuando empezamos a comer, la conversación se volvió una actuación. Lucas va muy bien, dijo mi mamá. Sus profesores dicen que es el mejor de la clase. Luego me miró y agregó. Eso es lo que significa tener un futuro de verdad. Sonreí con educación y seguí cortando mi comida en pedacitos, fingiendo que sus palabras no eran venenosas. Mi papá no pudo resistir. ¿Y tú, Janice?, dijo recargándose en su silla, ¿ya tienes un trabajo de verdad o sigues, cómo le llamas, freelance? Respondí. Dirijo mi propia empresa de software. Él se rió. Una risa fuerte, cortante, completamente burlona. Los demás lo siguieron con sonrisas discretas, de esas que la gente usa cuando quiere parecer educada mientras se burla. ¿Una empresa?, dijo mi mamá, negando con la cabeza. Por favor, Janice, no te pongas en ridículo. Con tu familia puedes ser honesta. La habitación empezó a sentirse más pequeña, como si cada comentario apretara las paredes. Lucas se ahogó de risa en su bebida. Emily miró su plato, pero la sonrisa en su boca lo decía todo. Yo me quedé callada, sintiendo como una ira fría empezaba a acomodarse en mi pecho. No un enojo explosivo, sino uno lento, que hace que todo se vuelva claro, dolorosamente claro. No tienen idea de lo que hago, dije suavemente. Nunca han preguntado. Solo juzgan. Mi padre rodó los ojos dramáticamente, como siempre que no seguía el guión que esperaba. No empieces con tus dramas, dijo. Vives en un departamentito, ¿no? Ni siquiera puedes ayudar con los gastos de la familia. Si tuvieras algo real, ya lo habrías demostrado. No tenía idea de que yo podía haber pagado esa casa, la de al lado, y todavía comprar otra mansión en San Diego. No tenía idea de que la silla en la que estaba sentado valía menos de lo que yo ganaba en un solo minuto.
Pero jamás les importó preguntar. Solo les importaba medir. Entonces mi mamá dijo la frase que rompió lo poco que quedaba entre nosotros. Nos preocupas, Janice. Ya casi tienes 30 y sigues siendo una carga. Criamos a una perdedora. Solo digo la verdad. El silencio cayó sobre la mesa. Hasta Lucas dejó de sonreír. Todos me miraban, esperando lágrimas o quizá una disculpa. Mi corazón latía fuerte, pero mi voz salió sorprendentemente firme. Coloqué mi servilleta sobre la mesa y me levanté. No soy una carga, dije. No soy una perdedora. Y ya no soy su problema, mi mamá frunció el ceño. Siéntate. No hagas un escándalo. No, dije. Ya terminé. Salí del comedor, pasé por las escaleras brillantes y el candelabro carísimo. Al salir, el aire cálido de Houston me envolvió como si fuera libertad. Me subí al auto que había rentado y manejé de regreso al hotel. No lloré. No grité. Solo sentí una claridad abrumadora, de esa que llega cuando por fin dejas de fingir. En la habitación del hotel, empaqué mi maleta en silencio. Reservé el primer vuelo a San Diego, donde me esperaba mi casa de vidrio. Mi verdadero hogar, construido con mi esfuerzo, mis ideas y mi independencia. A la mañana siguiente, cuando el avión despegó, miré hacia abajo la inmensa extensión de América bajo mí. Sentía el pecho ligero, casi hueco, pero no de dolor. Era ese hueco que queda cuando por fin te quitan algo pesado de encima. Van a pensar que voy a arrastrarme de vuelta, me dije en un susurro. Creen que los necesito. No tienen idea de quién soy. Y por primera vez en mi vida entendí que nunca lo sabrían. 2 años después de haber salido de la casa de mis padres en Houston, estaba sentada en la sala iluminada de mi casa de vidrio sobre las colinas de San Diego, California. El Pacífico se extendía frente a mí como una promesa azul y tranquila, del tipo que nunca me dieron cuando crecía. Las paredes eran casi todas ventanas, y cuando las abría, el aire olía a sal, calor y libertad. Era el primer lugar donde había vivido que se sentía completamente mío, pagado con mi mente, no con las expectativas de mi familia. Para entonces, mi empresa había crecido de formas que jamás habría imaginado cuando tenía 19 años, sentada en mi cuartito en Cleveland. Tenía equipos en Miami, Seattle y Dallas, todos llenos de personas que creían en el producto y en mí. Nuestro software lo usaban miles de negocios en todo Estados Unidos y Europa. Y cada mes los números subían más. Los inversionistas enviaban correos pidiendo reuniones. Periodistas querían entrevistas. Parecía que ahora todos querían una parte de la historia que yo había construido en secreto. Mi patrimonio ya había pasado los $400 millones, distribuidos cuidadosamente entre empresas, fideicomisos e inversiones diversificadas. Había aprendido a construir no solo software, sino protección, muros legales, estructuras financieras y distancia de cualquier cosa o persona que pudiera amenazar lo que yo había creado. Todo era limpio, sólido y mío. Ya no temía que alguien me lo quitara, ni siquiera mi propia familia. Una tarde, mientras revisaba un contrato de un socio en Londres, mi asistente me reenvió un correo. Un canal de negocios muy conocido en Nueva York quería entrevistarme como una de las jóvenes millonarias autodidactas de la industria tecnológica en Estados Unidos. La conductora, Claire Jensen, era famosa por entrevistar gigantes de la industria. Había hablado con fundadores cuyos nombres aparecían en revistas y en listas de Forbes. Y ahora quería hablar conmigo. Dije que sí. 2 semanas después volé a Nueva York. Llegué al estudio con un vestido negro sencillo y tenis blancos. Sin marcas de diseñador, sin accesorios llamativos. Ya no necesitaba que mi ropa hablara por mí. Claire me recibió con una sonrisa cálida mientras su equipo ajustaba las luces. Tenía una presencia tranquila, de esas que hacen que la gente quiera decir la verdad. ¿Sabes?, me dijo antes de salir al aire, la mayoría de la gente de tu edad no tiene cientos de millones de dólares. Debe haber una historia. Yo sonreí. Sí. Sí la hay. La luz roja de la cámara se encendió. Claire me presentó con una seguridad que me sorprendió. Hoy tenemos a Janice Parker, fundadora de Parker Systems, una de las empresas de software de más rápido crecimiento en Estados Unidos. A los 27 años, ya tiene un patrimonio de más de $400 millones. Por un momento imaginé a mis padres sentados en su sala en Houston,
viendo la entrevista como veían todos los programas sobre gente exitosa. A mi papá le encantaban los segmentos de tecnología y las entrevistas a emprendedores ricos. Respetaba más a desconocidos en la televisión que a mí. Claire me preguntó sobre mis inicios, mi producto y mi crecimiento. Luego se inclinó hacia adelante y preguntó algo que sabía que venía. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Tu familia apoyó tu camino? Tomé aire y miré directamente a la cámara. No a Claire, no al público, sino a la versión de mí que alguna vez se sentó en un cuarto pequeño en Dayton, encorvada sobre una laptop vieja. Crecí en un lugar donde me decían que nunca sería nada, dije. Me llamaron una carga, una perdedora. Pero encontré una laptop, encontré el código y aún así construí algo. Claire suavizó la expresión. ¿Tu familia te apoyó? No, respondí sin titubear. No lo hicieron. Pero a veces la falta de apoyo se vuelve combustible. Aprendí a confiar en mí misma cuando nadie más lo hizo. La entrevista siguió. Hablamos de líneas de producto, estrategias de contratación y mi decisión de invertir en mujeres jóvenes que entran al mundo tech. Hablé de ofrecer becas y dinero, no como caridad, sino como un voto de confianza. Fue liberador hablar de darle a otras lo que nunca me dieron. Al terminar, regresé a mi hotel en Midtown. Mi teléfono vibraba sin parar. Primero mensajes de mi equipo, felicitaciones, festejos, capturas de pantalla de la transmisión. Luego inversionistas. Luego excompañeros. Y finalmente, los nombres que sabía que aparecerían tarde o temprano. Mamá. Papá. Emily. Lucas. No respondí. Volvieron a llamar. Una y otra vez. Puse el teléfono boca abajo y me fui a dar una larga ducha. Cuando regresé, la pantalla estaba llena de notificaciones. Decenas de mensajes, disculpas, excusas, cariño repentino que nunca había existido. De mi mamá. Janice, estamos tan orgullosos. ¿Por qué no nos dijiste? Siempre creímos en ti. Cometimos errores, pero somos tus padres. Por favor, llámanos. De mi papá. Somos familia. Nos debes al menos una llamada. Sabes que batallamos mucho para criarte. Merecemos algo a cambio. Olvidemos el pasado y avancemos. Puedes ayudarnos con unas cosas. Unas cosas. Ya sabía perfectamente qué significaba. Dinero. Casas. Estatus. Lo que fuera que los hiciera ver bien. Me senté en la cama, respirando despacio, dejando que las emociones se asentaran. Luego empecé a escribir. Me llamaron perdedora. Dijeron que era una carga. Se burlaron de mi trabajo. Se rieron de mis sueños. Y ahora que me ven en televisión, de pronto valgo algo para ustedes. Recuerdo todo. No soy su plan de emergencia. No les debo nada. Envié mensajes similares a Emily y Lucas, recordándoles cómo se habían burlado conmigo delante, cómo jugaron el papel, cómo se rieron cuando mis padres me humillaban. Luego los bloqueé a todos. De regreso en San Diego, caminé por mi casa silenciosa, con la luz del sol entrando por las ventanas, y sentí algo que jamás había sentido. Paz. Una paz real. Profunda. Ganada. Esta casa, esta vida, esta libertad, no fueron regalos. Fueron construidos con cada momento en que me negué a quebrarme.